Importante para todos aquellos que nos preguntaban por Pardo. Pardo, el piloto, ex amigo de Orestes Lorenzo. Recuerdan que Orestes Lorenzo lo invitó a Disney. Bueno, Pardo acaba de caer y le están imputando cargos, numerosos cargos que vamos a detallar más adelante. Recuerden, Pardo es uno de los pilotos involucrados en el derribo de Hermanos a Rescate, aunque no se le ha podido probar que él haya disparado. Ahora, si hay una cosa sobre Pardo, el piloto, sí está demostrado, además por las comunicaciones de radio, que precisamente fue Pardo quien persiguió a Basurto, el avión donde iba Basurto, Silvia Iriondo y otro señor que ahora su nombre no me viene a la mente, pero persiguió al avión de Basurto prácticamente hasta las costas de la Florida. O sea, violó todo tipo de reglamentos, aguas internacionales, para nada, y prácticamente parece que su objetivo era terminar y eliminar el tercer avión, el único avión sobreviviente. No sé, Luis, si tú estás al tanto, porque de nuevo has estado mucho tiempo en prisión, aislado dentro de Cuba, apenas saliendo. Bueno, te cuento que aquí hemos empezado campañas para que ICE e Inmigración procese a personas que han sido sicarias de la dictadura, que han causado mucho daño. Y sí, estoy tanto de eso. Y en este caso se han logrado que estas campañas funcionen. Por ejemplo, un gran amiguito del Cangrejo que vino, de hecho, 2 veces a los Estados Unidos, que hay fotos de él con Raúl Castro, con el Cangrejo y todo esto. De repente, durante la administración Biden, entró por la frontera y pidió asilo político. Y en menos de 2 años, fíjate que descarado, asilo político. Y en menos de 2 años, adivina, el hombre tenía 11, no una, no dos, 11 agencias de paquetería para Cuba, caballo. Bueno, ya esa persona... Lavando dinero para el régimen. Eso es lo que estamos Claro, ¿de dónde sacó el dinero para montar? Oye, 11 agencias, un tinglado, tenía Nevada, porque además eran varios estados. Bueno, pues te cuento que ahora, hace ya 2 o 3 años, entró a este país uno de los pilotos que causaron el derribo de Hermanos a Rescate, que masacraron en el aire 4 muchachos bien jóvenes en avionetas civiles. Pero ¿qué pasa? Casi todo el mundo conoce a los hermanos Pérez Pérez, que por ahí están las grabaciones. Eran 2 pilotos que dijeron, arriba, cojones, acabamos con ellos, qué bueno, los matamos, no sé qué. Y los hermanos Pérez incluso están en una lista de personas que hay que capturar, etcétera, etcétera, pero lógicamente no salen de Cuba y tienen ya como 60, 70 años. Ahora, este hombre de apellido Pardo, Luis Raúl González Pardo Rodríguez, es su nombre completo, Luis Raúl González Pardo, porque González Pardo es compuesto con una raíz de en medio, por eso que tiene tantos apellidos, González Pardo Rodríguez. Resulta ser que un piloto muy conocido aquí, puesto que en los años 90 se robó un avión de Cuba, el hombre era piloto, estamos hablando de Orestes Lorenzo, se robó un avión de Cuba, trató de sacar a la esposa y a los niños por todas las vías. Raúl Castro salió en televisión nacional diciendo, oye, si ese traidor tiene los verocos de un avión, tiene que tener los verocos de venir y sacar a la mujer y a los hijos. Y el hombre lo hizo. El hombre consiguió un Cessna a través de una amiga, no sé qué, y lo hizo. Y de hecho hay un libro escrito y hay planes para una película, se llama Vuelo hacia la libertad y todo esto. Bueno. Sí, estuve viendo eso. Pues te cuento, Orestes Lorenzo invitó cuando estaba todo esto, el intercambio y todo esto, y que entraba cualquier persona que le daban visa a los americanos bajo el gobierno de Biden. Orestes Lorenzo, desde la buena voluntad, se seguía comunicando con Pardo y él no sabía que el hombre había participado en el derribo de Hermanos a Rescate. Lo que pasa es que él no figuraba en las listas, no era de los famosos que habían disparado. Él estaba como parte de una escuadrilla de apoyo. Entonces, Orestes Lorenzo invita a Pardo es uno de los patrocinadores para que este hombre venga. Ojo, no estoy juzgando a Orestes Lorenzo, que no lo sabía. En ese caso, según él, invita a Pardo, lo invita, de hecho, a Disney con todos los gastos pagos para que viera y según Orestes, para que viera realmente cómo funcionaba el capitalismo. Que nada que ver con el comunismo, no sé qué. Pues resulta ser que no sé cómo Pardo logró y se embulle, no sé qué, y tiempo después entra en el país y pide la residencia.
Pero cuando pide la residencia, a Pardo se le olvidó decir que había estado en el ejército como 40 o 50 años. Y dice en la aplicación para la residencia que no, que nunca había estado. Pardo tiene 64 años y ha sido enjuiciado, acaba de ser enjuiciado por fraude migratorio, uso indebido de documentos y declaraciones falsas ante una agencia militar por ocultar su pasado como parte no solo del ejército cubano. O sea, después se ha sabido, y Oreste Lorenzo de hecho ha sido el primero en denunciarlo, que él, Pardo, fue el que persiguió al avión sobreviviente, al avión de Basulto, casi hasta las costas de la Florida. Y créeme, si lo persiguió hasta ahí, no era precisamente Basulto que no, claro. No. Si le hubieran dado la orden de dispara, el hombre hubiera disparado. Por alguna razón, el régimen no quiso hacerlo, pero Pardo con toda intención estaba dispuesto. Entonces, señores, vamos a darle de nuevo entrada a Luis Ernesto y vamos a ver este tema. Permíteme sorprenderte con una información. Por supuesto, coméntame. Mi primera carrera iba a ser piloto. Yo fui del segundo grupo que salió en el hospital militar y se hicieron las pruebas para salir como piloto cosmonauta. En aquel momento fui alto avio tipo 1. Sí, iba a ser piloto o cosmonauta. Y la primera condición era que tenías que ser militar y fiel. Yo no pude entrar a la base de San Julián cuando estaba, disculpa que diga esta palabra, pero así le decían, Tato Cojones, que era el general que en Pinar del Río. Sí, te lo digo así. Yo entré, hice unas cuantas pruebas, me pusieron a marchar unas cuantas veces, mi irreverencia me liquidó. Yo soy irreverente al país. Es decir, que él me venga a decir ahora que tuvo 40 años y no fue fiel al poder, eso es mentira. Al 100%. Eso es mentira. Al 100%. A mí me votaron. Entonces, Luis Robles, ¿tú estabas al tanto de esto? Sí, tenía conocimiento de eso, sí. Bueno, vamos a poner un reportaje directamente de lo que acaba de suceder. Déjame ver cómo me quito un comercial aquí de arriba. Vamos a ampliar esto. Aquí lo tenemos. Vamos allá. De Cuba enfrenta cargos federales por fraude migratorio en Estados Unidos. Estamos hablando de Luis Raúl González Pardo Rodríguez. Aquí lo tenemos. Nos hemos cansado de denunciarlo en este canal. Darwin también ha tenido mucho mérito. Darwin incluso habló con Oreste Lorenzo. Le recriminó esto. Lorenzo, por supuesto, comentó que no tenía idea, que no sé qué. Y ya está haciendo declaraciones fuertes sobre Pardo y que realmente si mintió en estas declaraciones y si estuvo involucrado, como ahora se sabe, incluso persiguiendo el avión de Basulto para ultimarlo, tiene que caer sobre él todo el peso de la ley. 4 años. Fue acusado de presentar información falsa en su solicitud de residencia permanente. Según el Departamento de Justicia, ocultó su historial militar y entrenamiento con armas entre 1980 y 2009. González Pardo entró al país con un parol humanitario. Si es condenado, podría enfrentar hasta 15 años de prisión. Fiscales de la Florida llevarán el caso en los tribunales. Y eso es lo que más me gusta en esto, señores. Que no es solamente, como mucha gente decía al principio, no, que deporten a Pardo. Yo decía, no, ¿cómo que lo deporten? A este hombre hay que enjuiciarlo. A este hombre hay que enjuiciarlo porque tiene que pagar por lo que hizo. Este hombre sabe Dios en cuántas misiones más participó. Recuerda que estos militares y pilotos viejos no solo estaban en Cuba. Esta gente estuvieron en la guerra de Angola, en medio mundo, señores, en medio mundo causando estragos. Y de nuevo, pero en este hecho concreto, ojo, no lo están juzgando por lo que pudo haber sido y no fue contra los hermanos Rescate, sino por mentir y puede cumplir hasta 15 años de prisión. ¿Qué les parece a ustedes esto? Excelente. Claro, hermano, ellos tienen que pagar. Exacto, pero es que además no es ni siquiera, fíjate, ahora se le está acusando por mentir, correcto, porque son las leyes de la libertad. Pero ¿y qué hizo en las alturas de Golán, o en Etiopía, o en Angola? ¿Cuántos Kimbo debe haber bombardeado? ¿Cuántos se debe haber enfrentado? Tal vez sabe en Nicaragua, yo no conozco su historial, pero todos estaban en los mismos lugares. Claro. Todos estaban en los mismos lugares. Entonces, lo mínimo, así sencillito, no mienta, padre. Por lo menos tenga el valor de decir, sí, yo los perseguí. Vea que si le hubieran dado la orden de disparar, hubiera estado a tiro y hubiera tumbado la avioneta. Entonces, qué bola. Ojo. Como yo digo, la vida siempre tiene dos caminos. Si te tocó el no, correcto. Y si te tocó el sí.
¿Por qué no disparaste? Ujú. Pudieras haber Pero disparado. lo que yo no Sin embargo, entiendo es... Roble, ¿cómo se llama? El Roque, ¿no? El que sí, amigo de él. Que Juan Pablo Roque. Juan Pablo Roque. Tiene mi respeto. No, Se llevó un 1021. no, perdón. Juan Pablo Roque fue el espía que estaba infiltrado en Hermanos a Rescate, que el día antes del derribo huyó a Cuba. Sí, tiene toda la... No, yo me refiero. Está alcoholizado y hecho mierda dentro de Cuba, lo cual como es todo, maravilloso. Como siempre pasa. Me refiero al que fue a Cuba a sacar la familia. ¿Cómo se llama? Orestes Lorenzo. Orestes Lorenzo. Tiene mi respeto. ¿Por qué? Primero, se enfrentó a la dictadura, se fue, batalló con la dictadura y lo mejor de todo, cuando Raúl Castro le dijo, si tú quieres tu familia, ven a buscarla, el tipo demostró que era un señor piloto, un padre de familia y se arriesgó, fue y lo sacó de Cuba, se las puso en las puertas. Y ojo, hay que señalar también, entre las tantas cosas que hizo Orestes Lorenzo, es que aprovechó una cumbre iberoamericana a la que asistió Fidel Castro y el hombre se encadenó en la puerta que era de reja, ahí se encadenó y todos los jefes de Estado y los dictadores que fueron lo vieron. En lo que buscaban para cortar las cadenas y toda esa historia, se armó tremenda rebambaramba, lo firmó medio mundo y el hombre lo hizo para protestar contra el régimen castrista y para exigir la libertad de su familia. Mira, como colegas, creo que actualízame, Yadir, si puedo estar equivocado. No, por supuesto, hermano, no pasa nada. Creo que cuando este señor llegó a Estados Unidos, Orestes Lorenzo fue uno de los que lo recibió y como colega de aviación le brindó sus mejores espacios. Y después cuando le preguntan a Orestes Lorenzo dice, en el cumplimiento de sus funciones, yo no sé qué pasó. Yo lo atendí como mi amigo, mi colega, fui piloto, ese tipo de cosas. Y hubo mucha tergiversación con eso. Y a mí no me gustó. A mí no me gustó porque fue mediático. Ahora, cada quien hace en su vida el espacio que le toque en el momento en que le toca. Este loco salió con un cartel en el medio de Centro Habana. ¿Cómo se te ocurre eso, loco? Exacto. Transmitía por Radio Martí. El que menos ha hecho aquí de todos ustedes soy yo. Yo no me doy criterio. Pero cuando tú te pones a analizar eso, tú dices, no me lo mezclen. Bueno, señores. No si mintió, que pague por mentir. Que pague. Claro. Pero de hecho, fíjate lo que es la reconciliación. La famosa reconciliación nacional entre los cubanos que formaron en determinado momento parte de la dictadura y parte de la oposición y parte del exilio, ambos Luis, está ocurriendo hace décadas aquí en los Estados Unidos, en España, en Miami, en Madrid, en diferentes lugares. Te pongo un simple ejemplo. Mira, en los años 80, creo que fue en los 87, Rafael del Pino desertó y se llevó a toda su familia. Rafael del Pino fue uno de los pilotos del ejército castrista en aquel momento que más éxito tuvo en la batalla de Girón o de Bahía de Cochino, como le quieran llamarlo. O sea, tumbó a varios pilotos de la Brigada 2506. O sea, los mató. Pero ojo, fue en una guerra, fue en una confrontación. Él formaba parte del ejército. Y él y los demás también, o sea, estaban enfrentados y en una conflagración, ahí hubo muertos, etcétera, etcétera, pero es una guerra. Años después viene, ¿cómo se llama este otro? Un piloto que escribió, coño, muy buen escritor, En el punto rojo de mi colimador. En el punto rojo de mi colimador. En el punto rojo les voy a decir en un minuto cómo se llama. Sí, excelente libro, yo lo leí. Bueno, es la descripción más precisa que he visto de una batalla aérea en Playa Girón. Se llama así el libro, En el punto rojo de mi colimador. Exacto. Bueno, Álvaro Prendes, aquí lo tenemos. Álvaro Prendes, exactamente. Y de hecho, aquí le podemos compartir hasta el libro, está disponible en Amazon, señores. Hay algo. Mucha gente me critica a mí y cuando ven la biblioteca de Tele me dice, coño, pero espérate, tú tienes una biografía que le hizo fulano de tal a Che Guevara. Una biografía que le hicieron a Chávez. Ven acá cómo entre las cosas claves para enfrentar al enemigo, usted tiene que conocerlo. Yo en Cuba me leí todas las cosas de Marx y todas las, bueno, de otras cosas porque estudié Derecho y tenía que hacerlo. Pero míralo aquí, En el punto rojo de mi colimador de Álvaro Prendes. Bueno, pues te cuento que cuando Álvaro Prendes es destituido por criticar el sistema dentro de Cuba, Álvaro Prendes logra llegar al exilio. Y la persona que lo recibe es Rafael del Pino. Se da un abrazo. ¡Wow! Y se dice, no sabía eso. Sí, Rafael del Pino. Y le dice, hermano, estábamos en lugares diferentes, o sea, estábamos en puntos opuestos,
pero ahora somos hermanos. O sea, eso no demuestra. Eso, qué excelente bueno, noticia. Búscalo para que tú veas. No Prende, desafortunadamente murió hace unos años, tenía un cáncer y todo esto y murió. Pero Prende, de hecho, creó una organización de militares, ¿cómo le llamaba? Militares objetores de conciencia, algo así. Y a esa organización pertenecía Rafael del Pino, Orestes Lorenzo, o sea, infinidad de gente que en determinado momento estuvieron con el régimen y se dieron cuenta que aquello era toda una patraña y una dictadura y lo abandonaron. Y el mensaje que siempre transmitía Álvaro Prende, Rafael del Pino, Orestes Lorenzo es: señores colegas militares, no es contra ustedes, es contra el régimen, es contra las cabezas, contra los Castro. Ahora sería contra Díaz-Canel, contra Marrero. Pero acuérdate que hay muchos militares ahí de academia, etcétera, etcétera, que, disculpa. Déjame comentarte algo que, sí, por supuesto. Que he estado observando. Ahora que hablas de eso, porque como que me encendiste la chispa de nuevo. Existe en Cuba la cúpula militar. Ajá. Ellos le dicen los históricos, yo le digo los viejos cagalitrosos. Sí. Para mí eso no tiene ningún valor. En el intermedio de ellos y los oficiales de abajo, debería haber... te fuiste ahí, ya. No, ¿me escuchaste, no? ¿No me perdí? No, estamos acá. Ya. Perdona, Luis Ernesto, porque después se me va. Por aquí me dice la tranca, ¿dónde vive Orestes Lorenzo? Bueno, les cuento, señores. Orestes Lorenzo, desde que vino, se puso a trabajar en West Palm Beach, bien duro, se puso a hacer cosas, a trabajar y taca, y hoy por hoy, después de más de 30 años, tiene una exitosa empresa de construcción. No estamos hablando, ojo, no estamos hablando de lavadero de Castell, no. Estamos hablando que el hombre empezó de cero. Además, Hollywood, para quienes no lo sepan, Hollywood, una empresa de Hollywood, no sé si es Lionsgate, una empresa esta grande, le compró los derechos de su libro, Vuelo a la Libertad, por una cifra de varios millones de dólares. O sea, el hombre, lejos de ponerse a vivir a todo tren, fundó una empresa de construcción que le da empleo a no sé cuánta gente y se la pasa viajando y gestionando contratos y todo eso. Ah, mira, aquí nos dice, tiene una fábrica de construcción, correcto. Disculpa, Luis Ernesto, continúa. A ver, yo he estado observando últimamente, poco antes de salir de Cuba, y aquí lo he visto más, que hay un vacío entre la esfera alta de los militares y los ejecutores de ahora. Si se suponía que si los militares tienen 70, los que le siguen deben tener 60, los otros deben tener 50 y así sucesivamente. Pero cuando lo miras, inclusive en las informaciones, te das cuenta que hay un montón de muchachitos esos que salieron de la escuela Camilito y se hicieron boina negra y cosas de esas. Exacto. Hay un espacio vacío y después están los jefes, los generales y esa gente. Y yo dije, ¿y esas generaciones del medio dónde se metieron? Se fueron. No tengo respuesta. Ojo, muchísimos se fueron y muchos de ellos también les ofrecieron ser gerentes en las tiendas, en los hoteles. Acuérdate, Gaesa, la estructura militar. Casi todas las tiendas en divisa, los hoteles, etcétera, etcétera, están administrados y dirigidos por militares. No, y me recuerdas a todos los días los militares. No, las MIPYME. Ahora mismo me lo acabo de decir y es verdad. Si es que Cuba está... Yo donde vivía en Cuba estaba rodeado de MIPYME. Rodeado de MIPYME. Y es verdad que los jefes de esas MIPYME, todos eran canosos así, poco mayor que yo, como de 60 años así. Y yo decía, ¿y dónde se metió esa franquicia ahí? Se me perdió. Bueno, porque esa generación es empresaria. O sea, los históricos tenían cierta ideología fidelista, pero por eso no dejaban de enriquecerse con Gaesa y toda esta historia. Pero ojo, ¿dónde está anido el hijastro de Díaz-Canel? Ahí donde Luis, en España, haciendo una maestría, adivinen qué, en administración de negocios. Ya esta gente no estudia filosofía y letras. No. Roble, la tarea es encontrar ese tipo es tuya. ¿De quién? Pues mira, de Anido. Hazlo unido. Anido se volvió muy famoso, Luis. No sé si te enteraste de esto. De nuevo, como estabas en Cuba y todo esto, y sé que el aislamiento y los apagones, esto y con lo otro. No me acuerdo cómo se llama, Manuel Anido. Luis aquí, Anido. Espérate, aquí me escribieron que el doctor Lucio vive en Alicante, España. Ah, ok, perfecto. Sí, y Anido de hecho, se empató con Ana de Armas. Exacto. Anido salta a la fama porque se empata nada más y nada menos que con la actriz Ana de Armas, que es una de las cabezas de la dictadura castrista en Hollywood y en el exterior. ¿Por qué lo puedo decir sin temor a demanda, ni mucho menos? No.
A mí me importa 3 pepinos eso, señores. Porque ¿quién se presta a trabajar en una película de la red Avispa? Y mala. Malísima, malísima. Pero además, la película, no sé si todavía está en Netflix, Ana de Armas hace de la esposa de uno de estos espías y el resto de los protagonistas, el resto de los participantes son extranjeros. Está Edgar Ramírez, que creo que es venezolano, no sé, etcétera, etcétera. Pero señores, que una cubana nacida en Cuba se preste a participar en una película que el argumento, Luis Robles, es muy simple. La gente de Hermanos Rescate eran unos narcotraficantes y unos terroristas y se la pasaban ametrallando los hoteles de Cuba y transportando droga. Y entonces los gestos, para salvar al pueblo cubano, avisaron, no sé qué, se infiltran. Y cuando llega y resulta ser que el 24 de febrero reciben una justa, de acuerdo a ellos, una justa eliminación en combate porque eran unos criminales, unos delincuentes. Y Ana de Armas... Lo que hacen los comunistas, criminalizar a todo el que trata de ponerlo. Además, déjame darte un dato, porque tú me vas encendiendo chispitas allá adentro que se me van prendiendo de pronto. El día 24 de febrero, yo estaba en el IFAL, en el Instituto de Farmacéutica y Alimentos, con un alemán que estaba promoviendo en Cuba la democracia participativa. Imagínate. Autorizado por el gobierno cubano, porque si no, no lo podía hacer. Yo estaba ahí, estaba poniendo el audio, tú sabes, las cosas de Cuba. Ajá. 500 pesos, pon el audio. Que sea. Y yo me interesaba mucho porque ya yo estaba metido en el lío de la reverberancia esa interna. Y estando en la actividad, se produjo el derribo de las avionetas. Y la orden fue que la actividad, la fiesta, la gozadera, la borrachera, no podía parar. Y después lo enfocaron al otro día como que había sido una fiesta en honor al derribo de los terroristas. Yo estaba en esa fiesta poniendo el audio. En el IFAL. Eso está en 222 y 23. Bueno, yo les cuento que ese día, esto es como el 11 de noviembre, ¿no? Que casi todo el mundo recuerda qué estaba haciendo. Para mí el 24 de febrero de 1900... ¿En 94 fue esto? No, sí, 94. Sí. El 24 de febrero del 94, yo todavía estaba cursando estudios de Derecho en la Universidad de La Habana, ojo, por dirigido. Yo tenía advertencia de la seguridad y a pesar de tener un tremendo escalafón, sin alardear, señores, yo era el escalafón número 1 de las 2 provincias, de Habana Campo y de Habana Ciudad. Y pedí derecho, las pruebas de ingreso, todo perfecto y simplemente me dieron física, matemática. Algo que yo no había ni pedido, yo no sabía de dónde demonios salió eso. Entonces yo tuve que estudiar derecho por curso para trabajadores. Por eso cada vez que me dicen, la revolución te dio estudios. No, cabrones. A mí no me dieron ni profesores, ni libros, nada. Yo tuve que comprar mis libros y darme mi viaje a La Habana solo para presentar el examen. Y ese día, no me acuerdo si era un sábado o un domingo, porque los exámenes nuestros eran sábado o domingo, o sea que tuvo que ser un sábado o un domingo. Ese día yo constantemente escuchaba Radio Martí en mi casa y todas las emisoras y estaba pendiente de que el 24 de febrero se iba a celebrar concilio cubano, o por lo menos iba a intentar reunirse los principales grupos de la oposición en Cuba. Por supuesto, no dejaron hacerla. Cuando yo me bajé de mi tren desde Winnie a La Habana, que se metía como 3 horas en llegar, salíamos a las 4:30 y llegábamos a las 8:30, 9 a La Habana, a la terminal de trenes de La Habana. Había un montón de policías con unas fotografías así. Y yo decía, wow, ¿esto para qué cosa es? Y cuando me pongo a mirar, dice, fulano de tal, concilio cubano. Digo, mira, están buscando para agarrar a esta gente. Y entonces, precisamente ese día por la tarde, yo regreso, rendí el examen, regreso y acaban de ser derribadas y empieza la crisis. Empieza la crisis, ojo, que a Clinton el Pentágono se lo puso en la mano, le dijo, oye, hay que intervenir. Aquí masacraron 3 ciudadanos americanos. O sea, uno de los pilotos era residente, pero había 3 americanos. Y le dijo, ¿por qué opinas que no se produjo esa invasión? Te voy a dar mi criterio después. Bueno, fácil. Hillary Clinton era fanática de Bill Spin. De hecho, Bill Spin venía acá y Hillary Clinton decía que Spin era tremenda persona, era espectacular. Y Clinton se cansó de adular a Fidel Castro para reanudar las relaciones diplomáticas. Tumbaron las avionetas porque Rocha, que estaba en la embajada en Cuba, junto con Ana Belén Monte, le dijeron a Fidel, túmbala que no va a pasar nada. Exacto.
porque había un plan B. Recuerda, Clinton tenía en su mesa la ley Hart-Burton y se negaba a firmarla. O sea, ¿qué es la ley Hart-Burton? Un poquito para aquellos que no recuerdan o que son muy jóvenes o que de repente no están al tanto. La ley Hart-Burton, señores, fue el gran esfuerzo de Lincoln, Díaz Balart, de Ileana Ros-Lehtinen, etcétera, etcétera, de codificar la ley de ajuste cubano y sanciones extra. Ahí se metió la ley Torricelli, se metió todo esto. Gracias a eso es que Biden no eliminó la ley de ajuste cubano. Créeme, de lo contrario, un cubano pudiera al año y un día pedir la residencia ni nada por el estilo. Lo hubiera tumbado porque hasta ese momento, hasta febrero de 1994, la ley de ajuste, señores, era una orden ejecutiva que se podía tumbar con otro plumazo del presidente. Por lo tanto, le dicen a Clinton, mira, intervención es el plan A. No, que mira, que estamos muy cerca, que taca. Bueno, firma la ley por lo menos para poner sanciones todavía más fuertes contra el dictador. Ok, vamos a hacerlo. Y entonces Clinton armó todo un show, reunió a los familiares de los hermanos a rescate muertos, de las víctimas, a basurto, no sé qué, y con su... Por ahí está en internet, yo lo vi en vivo en Cuba. Y Clinton ahí firmó la ley y tú sabes cómo es que hacen varias copias, le dan un bolígrafo y le dio un bolígrafo a cada familiar de los pilotos asesinados. Eso yo lo vi. Y de nuevo, yo pienso que eso estuvo planeado y dijeron, oye, el hombre no va a intervenir, el hombre te va a tirar arriba la ley, es más suave y a ti te conviene. Porque tú vas a decir que el embargo se agudizó, que taca, y en definitiva, nadie va a aplicar el título 3 de esa ley Hart-Burton, como pasó hasta que llegó Trump.